Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y es una pregunta muy frecuente que me hacen mis suscriptores. El por qué usamos vectores para resolver circuitos de corriente alterna. Parece mentira, pero en la actualidad hasta muchos profesionistas resuelven los problemas, se mecanizan en resolver los problemas de corriente alterna y utilizan los vectores y entregan resultados excelentes, pero muchas veces no se sabe ni siquiera por qué están utilizando vectores. Y realmente la pregunta es sencilla. De hecho, en el video donde explico cómo se forma la onda seno y los valores RMS para corriente alterna, está explicado, pero vamos a tratar de entender entonces por qué manejamos vectores a los cuales a partir de ahora le vamos a llamar fasores. Bueno, así de simple, pues se supone que en cada punto de conforme giraba un vector a través de este círculo se iba formando la onda seno y cada vector me indicaba en qué punto de la onda se encontraba precisamente ese vector. Entonces aquí viene lo importante. Yo puedo saber el voltaje, no importa que esté variando en el tiempo, en el instante que sea necesario lo puedo conocer a través de los vectores. Entonces, habiendo dejado claro eso y viendo bien el comportamiento, cabe mencionar que aquí tengo la función, y en la función el primer elemento que tengo es el voltaje pico. Después viene siendo pues, prácticamente la onda. Después la velocidad angular, el tiempo, y de ahí dice más teta, que viene siendo un ángulo. Ese ángulo no es más que el ángulo de desplazamiento que tenga en algún momento dado el vector. Bueno, así de fácil. Entonces, tratando de entender eso, vamos a ver bien por qué voy a manejar vectores. Aquí tengo tres elementos importantes, lo que es la resistencia, el inductor y el capacitor. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, las resistencias se encuentran prácticamente sobre el eje real, o sea, es la parte real de ese vector, o como le queramos llamar, si quieren. Ustedes vieron números complejos, y veíamos que hay parte real y parte imaginaria. Explicándolo de esa forma, la parte real es la resistencia y las partes imaginarias vendría siendo el inductor en la parte positiva y la parte imaginaria negativa la viene ocupando el capacitor. Ahora, fíjense bien, cuando yo resuelva problemas de circuitos de corriente alterna, muchas veces me voy a encontrar que tengo que resolver circuitos, por ejemplo, circuitos RLC, en los cuales mezclamos resistencias, inductores y capacitores. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues de repente voy a hacer operaciones donde tenga que sumar resistencias con inductores o resistencia con capacitores, o los tres al mismo tiempo. Por obviedad voy a obtener un resultado y que no va a caer exactamente sobre la parte real o sobre la parte imaginaria. Puede caer en cualquiera de los cuadrantes que tengo aquí en esta pequeña figura. Al no caer exactamente en la parte real o en la parte imaginaria, quiere decir que ya tiene una mezcla tanto de inductores como de capacitores. Cuando ya existe esa mezcla de los dos elementos o de los tres elementos, y que aparece ya aquí en el espacio, entonces ya eso deja de ser una resistencia que es en la parte real o una reactancia que es en la parte imaginaria, y como ya tienen los dos elementos, el último vector vendría siendo algo que muy comúnmente utilizamos y se llama impedancia. Impedancia es cuando ya tienen la mezcla de varios elementos. ¿Ok? Y lógico, aquí vemos que, por ejemplo, para el inductor, si se dan cuenta, el inductor le decía que se encuentra sobre el eje imaginario positivo, y en lugar de manejar la letra I de los números complejos, ¿se acuerdan que era la letra imaginaria I? Ahora va a ser J. Va a ser precisamente para evitar confusiones, puesto que en circuitos la letra I muchas veces se interpreta como la corriente. Y para que no se confunda a la hora de hacer las operaciones, para circuitos vamos a manejar su parte imaginaria como la letra J. Por lo tanto, vemos aquí que el inductor, que es positivo, su fórmula es JWL, donde J es la parte imaginaria, omega, que es esa W que tenemos ahí,
representa la velocidad angular, y L pues no es más que la constancia de proporción del inductor, que esa viene en Henry, ¿no? Cuando yo hago o aplico esta formulita al inductor, su resultado me va a dar una unidad de ohm, solamente que tiene 0 elementos en la parte real, y JWL viene siendo su parte imaginaria, ohms. ¿Qué logro que eso? Que tanto el inductor como la resistencia estén en ohms. Lo mismo hago para el capacitor. En el capacitor, si se dan cuenta que es la parte imaginaria, su misma fórmula lo dice. Aquí dice menos 1 sobre JWC. Quiere decir que está en la parte imaginaria negativa, ¿sí? Y dice que es menos 1 sobre J, que es la parte imaginaria. Omega es la velocidad angular y C es la constante de proporción del capacitor, que viene en farads. Por obviedad, este no tiene componente en la parte real, por lo tanto vendría siendo su número complejo, vendría siendo 0 menos 1 sobre JWC. Bueno, ¿qué va a pasar cuando yo tenga las mezclas? Le decía que sale otro vector y ya va a ser una impedancia. Cuando yo tenga ya la suma de 2 o 3 elementos de este tipo, ya no voy a tener solamente resistencias y reactancias, sino que voy a tener impedancias. Impedancias porque ya contiene a varios de estos elementos mezclados, y su suma, por ejemplo, de ese vector vendría quedando en cualquiera de estos cuadrantes. Importantísimo. Por eso vamos a manejar vectores o fasores a la hora de resolver corriente alterna. Ahora, muy importante, decimos, ¿qué cosa es un fasor? Un fasor es un vector radial que tiene magnitud constante en un ángulo fijo desde el eje real positivo y representa un vector voltaje o corriente senoidal en el dominio del vector. Si se dan cuenta, en esta pequeña figura vemos cómo se va moviendo precisamente ya sea la corriente o el voltaje. Así estuvieran desfasados el uno del otro, pues prácticamente yo logro interpretar en qué punto se encuentra tanto la corriente como el voltaje, por ejemplo, desfasado uno del otro, y me ayuda a poder saber cómo se está comportando en un momento dado esa corriente alterna. ¿Para qué se usan los fasores? Los fasores se usan comúnmente sobre todo para resolver visualmente problemas del tipo donde existen varias ondas de frecuencia similar pero fases y amplitudes diferentes. La longitud del vector resultante en la amplitud de la onda resultante y su longitud puede elevarse al cuadrado para obtener la intensidad, mientras que la suma de varias ondas seno no es necesariamente otra onda seno. La suma de varias ondas sinusoidales de la misma frecuencia sí lo es, permitiendo con esto leer la fase resultante como el ángulo del fasor resultante. Vean lo importante que es esto. Yo puedo hacer la operación y obtener un resultado y conocer el punto exacto en donde se encuentra en algún momento dado esa corriente, ese voltaje en ese instante. Ahora es importante que esto de hecho ya ustedes lo manejan. Por ahí vieron en números complejos que pueden manejar un número complejo de forma polar o de forma rectangular. Es básico para poder resolver las operaciones. Les conviene tenerlos de forma rectangular cuando van a sumar esos vectores, y les conviene tenerlos de forma polar cuando van a multiplicar o dividir esos fasores. Entonces, importantísimo saber manejar esos elementos, ¿sí? ¿Cómo se representan los fasores? Les decía que de forma polar. Y algo muy importante, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, aquí vemos esta pequeña función que vemos aquí. Ya lo vimos de hecho en el video anterior, aquí está resumido. Ya vieron que esta es la forma de la onda, el voltaje pico, en este caso por el seno, por omega t más teta. Bueno, pues aquí lo vemos de nuevo, aquí 311 vendría siendo el voltaje pico. Esto que vemos aquí es la velocidad angular, que si se acuerdan, la velocidad angular no es más que 2 veces pi por la frecuencia. En este caso aquí tenemos un problemita que su frecuencia vale 50. Más un cuarto de pi. Un cuarto de pi es el ángulo de desfasamiento, en este caso un cuarto de pi es 45 grados. Y ya ven de qué forma puedo interpretar este vector nada más con ver la función. Es tan sencillo. Pues si ya sé que su amplitud
es de 311, es lo largo del vector, aquí lo pongo, 311. ¿Ya lo vieron? ¿Y cuál es su ángulo de desfasamiento? Aquí me dice que es 1/4 de pi. Pues 1/4 de pi, que está en radianes, lo convierto a grados normales, ya sé que vale 45 grados. Y aquí tengo expresado mi vector de forma polar. ¿Sí? Aquí viene ya cómo se representan, aquí está la fórmula general que les dije, y aquí tiene, por ejemplo, la velocidad angular, dice que vale 2 veces pi por la frecuencia. Y la última, pues esta es la más común que todos ustedes conocen en números complejos, es A más JB, que no es más que la parte real, y acá tengo la parte imaginaria, solamente que ahora les recalco que se va a manejar la letra J en lugar de la letra I. Pues prácticamente con eso creo que queda claro por qué vamos a manejar fasores en problemas de circuitos de corriente alterna. Les deseo mucho éxito, no se olviden de darle like por favor si les gustó el video y son bienvenidos cuando gusten para cualquier información. Muchísimas gracias.